Bueno, buenas tardes una vez más. En nombre de la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación de Mercados, ACEI, le damos la bienvenida a este webinar, Técnicas para el Diseño de Instrumentos de Recolección de Datos. Les voy a pedir dos favores. El primero es que mantengamos los micrófonos en la opción mute o en silencio. Y lo segundo es que al final de la presentación de nuestra ella va a estar contestando las preguntas. Entonces esperamos para el final para hacer nuestras preguntas. Lo podemos hacer vía chat o directamente a través de audio. Bien, en el día de hoy tenemos, como ya saben, a nuestra speaker María Cecilia Alfonso, quien es vicepresidente de Inteligencia de Mercados del Centro Nacional de Consultoría. María Cecilia es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Cuenta con una amplia experiencia en investigación de mercados y análisis de comportamiento del consumidor. Como parte de su trayectoria académica, María Cecilia ha sido profesor de cátedra de posgrado de psicología del consumidor de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y dictado diversos seminarios de investigación cualitativa en diversas oportunidades, como en el Diplomado de Investigación de Mercados y Posgrado de Marketing Político de la Universidad Javeriana. Sin más dar más preámbulos, le damos la bienvenida a María Cecilia, le cedo el micrófono y esperamos que disfruten este webinar que es muy interesante. Entonces, no sé, María Cecilia, si estás ya ahí con nosotros. Creo que María Cecilia tiene un inconveniente con el micrófono. Vamos a mirar. Les pido un minuto de paciencia, por favor. Por eso, ya. Hola María Cecilia, te escuchamos, te estamos escuchando todos. Adelante, por favor. Listo. Te pedimos que pongas la presentación en presentación preliminar. ¿Tú ya iniciaste? ¿Tú ya hiciste la presentación? Sí, ya puedes arrancar cuando ¿Ya la desees. hiciste? Sí, correcto, ya te están ¿Tú ya esperando. hiciste la presentación? Bueno, perfecto. Muy buenas noches a todos. Muy rápidamente quisiera saber con quién estoy conversando. Pues tienes un público muy diverso, tienes más de 36 personas, entonces creería que empecemos para que, y se van... Ok, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, muy bien. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Cecilia Alfonso Jaramillo, soy vicepresidente de Inteligencia de Mercados y para mí es un gusto compartir esta noche este espacio con ustedes, más que, porque no voy a pretender que en una sesión se vaya a aprender a estructurar o a construir cuestionarios
Entonces, más que esa, mi intención es compartir con ustedes algunas reflexiones y la experiencia que he tenido de 26 años en investigación de mercado, digamos, dentro del tema cualitativo y cuantitativo. Entonces, es más compartir esas experiencias. Cuando estaba preparando esta conversación con ustedes, pensaba el enfoque, me parecía un poco difícil, sé que hay muchas personas que trabajan en agencias de investigación de mercados, a las empresas de consumo masivo, las universidades, etcétera. Y lo que hice fue consultar con algunas personas clave en el Centro Nacional de Consultoría para que me contaran qué pensaban ellos que debería compartir yo con ustedes. Y esto es más o menos, esta presentación es el resultado de esa conversación. María Cecilia, disculpa, no estamos viendo tu presentación. Dime. No estamos viendo tu presentación. Entonces, por favor, en la parte inferior donde dice Share, das clic y pones tu presentación. Ay, espérate, que es que está como inestable Mientras tanto, les pedimos a los participantes, por favor, poner en mute sus micrófonos. Ya que tenemos algo de ruido. ¿Listo? ¿Ahora sí? No, aún no la estamos viendo. Ahora sí, creo que ahora sí ya va a salir. Ahora sí la estamos viendo. Sí, la estamos viendo, por favor, ponla en presentación pantalla completa. Okay. Listo, perfecto. Perfecto. Muy bien. Y he llamado precisamente por lo que les estoy comentando a esta conversación, consideraciones para el diseño de instrumentos, porque básicamente lo que son conversaciones necesarias que debemos tener cuestionar. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos algo entrecortado. Por favor, los participantes, poner en mute sus micrófonos. Por favor, cuando no me escuchen bien o no esté vocalizando, me avisan. ¿Continúo, Leandro? Sí, por favor, adelante. Ok, listo. Bueno, el otro tema, bueno, o sea, es un arte realmente la construcción de cuestionarios y requiere, digamos, de ciertas técnicas, de ciertas metodologías y sobre todo de ciertas conversaciones. Vamos a hablar también acerca de los instrumentos de recolección de datos y unas reflexiones finales. En directo. ¿Cómo recolectar datos? Para investigación de mercado. Leandro, ¿no me escuchan? Te escuchamos, pero vuelvo y les pedimos a los participantes Leandro, que pongan en mute los micrófonos, porque tenemos mucho ruido. Te estamos escuchando. Perfecto, disculpen. Bueno, muy bien. Y esas entonces son las reflexiones que quiero compartir con ustedes. Si vamos a hablar del diseño de instrumentos de recolección de datos, pues se hace una búsqueda de qué significa el dato, qué queremos representar con el dato, y partimos, digamos, de una definición emprendedor estadounidense que fundó varias empresas en el campo de la informática, incluso ha desarrollado todo el tema de Big Data. Entonces, de una parte habla de los datos como activos de información, están caracterizados por la velocidad y la variedad que demandan, pues, unas soluciones que sean innovadoras y eficientes. ¿Esto qué significa? O sea, básicamente cuando hablamos de un activo, voy a quitar un poco el video como para allá. Cuando estamos hablando de los activos, estamos hablando de un bien que posee la empresa, y esos son los datos para las empresas. Y son bienes que pueden convertirse en dinero o en otros medios, digamos, para su equivalente o posterior venta. Entonces,
digamos, se caracterizan, tienen 5 características fundamentales, que es el volumen, la velocidad, la veracidad y el valor. Cuando nosotros estamos hablando del volumen, nos referimos a que el principal, grandes cantidades de información, grandes cantidades de datos. ¿Y cuál es el reto ahí? Recoger y organizar absolutamente toda esa información que nos llega para tener registros completos, digamos, en el caso de una investigación, y tener conclusiones que sirvan eficientemente a la hora de la toma de decisiones en las empresas o en las entidades. Listo, cuando hablamos de la velocidad, digamos, es el tiempo de reacción. Los empresarios lo saben mejor que nadie. Las empresas de investigación, los tiempos de reacción ante los problemas deben ser inmediatos. Y cuando tratamos con grandes volúmenes, el problema resulta imprescindible para, digamos, evitar mayores dificultades. El otro tema es la variedad y es la diversidad. O sea, ustedes lo saben, hay múltiples datos en las miles de investigaciones que se hacen a nivel mundial. O sea, hoy en día la mayor parte de las empresas, ustedes lo saben, investigan la satisfacción de los clientes, una evaluación de un mercado potencial, un producto, una necesidad. O sea, realmente entonces hay tanta información que es muy importante, digamos, poder combinar toda esa información y darle un tratamiento para que se le dé un conjunto, digamos, unas conclusiones que sean homogéneas y que alcancen, digamos, a contestar o a responder a unos objetivos. En cuanto a la veracidad, es supremamente importante esta característica, que es el grado de confianza que se tiene en los datos, ¿sí?, que se van a emplear. O sea, es una característica que se determina, ¿por qué? Por la calidad de la información, básicamente por la calidad de los resultados. Y entonces, y se sabe que esa veracidad es supremamente importante en la toma de decisiones, que va alineada con estos insumos que proporcionan las encuestas. Otro tema muy interesante y muy bonito, que creo que todo conduce a eso cuando elaboramos un cuestionario, ¿sí?, cuando construimos, y es encontrar el valor que se le da, digamos, a la información, y cuando los datos se vuelven información realmente para la toma de decisiones. Entonces, o sea, se sabe que las empresas contratan las investigaciones para impulsar el desarrollo, la innovación, la competitividad, para generar nuevos productos, etcétera, o desarrollar, pero digamos que hay algo muy importante, y es la calidad de vida de las personas. Alpina, las universidades, los bancos, todos están pensando de alguna manera también en contribuir, digamos, a mejorar las condiciones de vida de la gente. Esas entonces son como el tema de los datos. Ahora. Y ahora no pasa. Muy bien, ahora, ¿qué pasa con el dato? El dato no vale nada si está solo. O sea, realmente el dato tiene que sufrir un procesamiento, unos procedimientos para darle una puesta en valor. O sea, y hay que entender dentro de la cadena en la que esté esa puesta de valor, cómo se produce esa cadena. Entonces, tenemos los datos, que son como la fuente. Ya sabemos que podemos tener unas fuentes primarias, secundarias de información, muchas fuentes de donde tenemos los datos. Está la información que de alguna manera ya me está dando unos resultados, y es cuál es la tendencia respecto al consumo de yogures en Bogotá, ¿sí? La interpretación, por qué ocurren este tipo de situaciones, y la información que para las empresas es tan relevante, y es cómo utilizamos esta información, qué hacemos con esta información que estamos obteniendo. De Oscar habla del Big Data y se refiere al procedimiento de recoger ahora y organizar más tarde. A mí me ha dado siempre la sensación con esa frase, y es, miren la importancia de la recolección y el cuestionario como el instrumento base para la recolección de la información. Entonces, si ese proceso está bien hecho, el resto, digamos, yo puedo garantizar en gran medida que fluye. Porque pues si se comete un error en el procesamiento, se vuelve a procesar, o si quedó mal graficado, se vuelve a graficar. Pero el tema de la recolección, que está fundamentado en el instrumento, es muy importante que quede muy bien hecho, o sea, con un rigor metodológico. Entonces, por eso es importante, ya dice, se refiere al procedimiento de recoger ahora, organizar más tarde.
Es decir, capturas y almacenas datos de interacciones y transacciones diversas continuamente para encontrar el significado más tarde. Que digamos es uno de las diferenciales entre la investigación cualitativa y cuantitativa, porque en la investigación cuantitativa voy encontrando ese significado y voy construyéndolo hasta al final, pero hasta el final tengo un resultado. En la investigación cualitativa ese resultado se va construyendo en la medida en que yo voy adelantando el trabajo de campo y la recolección de la información. Muy bien. Y finalmente, pues hay como unas fuentes de información de dónde vienen esos datos de los que venimos conversando. Que son las fuentes primarias y secundarias, incluso ahora hablan de fuentes terciarias con todo el tema del acceso a la tecnología, a la información a través de las TIC. Entonces, pero son fuentes que son recursos informativos, eso es muy importante porque se trabaja ya con un concepto de recurso compuestos por datos escritos, orales, formales, multimedia, que son útiles para llevar a cabo una investigación. Cuando la información es nueva, o sea, cuando hablamos de fuentes primarias, como por ejemplo la encuesta sin procesar, la encuesta en bruto. Cuando la información ya es filtrada, resumida, tiene interpretaciones, es reestructurada en un nuevo formato, se dice que son fuentes secundarias. Es muy importante, miren, en la investigación, el complementar las fuentes primarias y secundarias. O sea, por eso decimos, el cuestionario no debe estar solo. El cuestionario debe tener esa compañía y esa interacción y esa conversación permanente con las fuentes secundarias. Bueno, ahora, en cuanto a hay diversidad de instrumentos que permiten recoger información cuantitativa y cualitativa. Entonces tenemos la encuesta, que digamos dentro de las ventajas que tiene, que son múltiples, grandes volúmenes de información. O sea, yo puedo obtener una encuesta de 7.000 personas en la encuesta de movilidad. Es generalizable siempre y cuando utilice, todos lo sabemos, unos procedimientos estadísticos de rigor y de muestreo para que sea generalizable, y nos ofrece o nos brinda indicadores y resultados numéricos. Pero digamos, de alguna manera, los instrumentos cuantitativos, la investigación cuantitativa, me está dando el dato, la frecuencia, el porcentaje, obviamente es supremamente enriquecedor para entender los comportamientos o las características de una población o el tema de investigación que esté abordando. Y está también, están los instrumentos cualitativos, ¿sí? Que son los que me dicen qué hay detrás del dato, o sea, me explican el dato, ¿sí? Entonces, ¿por qué el 75% está muy satisfecho? Pero ¿cuáles son esas razones o qué debería hacer la empresa para que la persona o la gente esté más satisfecha? Entonces me da más profundidad al entender las percepciones, las opiniones, los sentimientos, los comportamientos de las personas. Ok, y obviamente, digamos, la investigación, cuando se articula de esta manera con instrumentos cualitativos y cuantitativos, nos permiten entender y buscar el contexto emocional del consumidor. Muy bien, preparando el escenario, ya entrando como en el tema de la encuesta como tal, busco algunas explicaciones, algunas definiciones de lo que es la encuesta, ¿sí? Para tres palacios bases, o sea, básicamente ellos están hablando como de tres elementos cuando dan su definición de lo que es una encuesta. Entonces hablan de que tengo que construir un cuestionario, tener un instrumento, es decir, una batería de preguntas a priori a realizar bien definidas. Tengo que contar con una muestra representativa de la población, ¿cierto? Que es el que me va a responder esto. Y tengo que tener claridad sobre el método de recolección de la información. Entonces, básicamente, para Malotra, por ejemplo, los formularios son entrevistas con un gran número de personas, por eso hablamos de la generalización o del volumen que permite la encuesta, utilizando un cuestionario prediseñado. Dicho cuestionario está diseñado para obtener información específica, es decir, orientada a los objetivos de mi investigación. Pero finalmente, ¿cuál es la principal finalidad de un formulario? O sea, es garantizar la comparabilidad de los datos. O sea, hay un proceso que es la estandarización del contenido de un cuestionario, ¿sí? Entonces, es muy importante que a todos los entrevistados se les pida la misma información y que ésta sea obtenida bajo los mismos criterios. ¿Eso qué significa? Debemos formular una pregunta con tanta claridad que cualquier persona que escuche esa pregunta interprete lo mismo respecto a ella.
No es que su respuesta va a ser igual, sino la interpretación, el entendimiento de la pregunta debe ser el mismo para todas las personas. La estandarización o normalización del formulario es muy importante y es ese proceso donde se elabora, se aplica y se mejoran las normas que se aplican a distintas actividades, en este caso a un formulario, a la construcción de un instrumento de investigación. La norma 20252 es muy importante, lo saben las agencias de investigación, porque de alguna manera está orientando de una manera sistemática cómo se deben construir los instrumentos de medición o de obtención de datos y algunas características, digamos que la estandarización como un desarrollo sistemático persigue tres objetivos fundamentalmente, y es la simplicidad, o sea, básicamente se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los modelos necesarios. Eso lo vamos a ver ahora, porque eso tiene que ver un poco como qué hay detrás de la construcción de un cuestionario. Puede haber un constructo teórico, puede haber un modelo Walker de satisfacción, un modelo de reputación, un modelo de calidad de vida. Entonces, básicamente es como tener foco y que de alguna manera la estandarización del formulario también me permita eso, tener foco, enfoque sobre las preguntas que se deben formular y no el ya que, y empezar a generar una cantidad de preguntas adicionales que extienden el formulario. El otro tema es la unificación en la estandarización y es permitir como que haya intercambio a nivel internacional. Hay estudios, por ejemplo, de satisfacción. Walker Information es una red mundial que tiene presencia en 75 países y ellos tienen estudios con sus metodologías, por ejemplo, un estudio de satisfacción, y se permite la comparabilidad de los datos. Entonces, yo puedo hacer el estudio de satisfacción para Ecopetrol y hacer unos comparativos de la calidad de la satisfacción, la recomendación, etcétera, con base en esos indicadores mundiales. Eso me permite también la estandarización. Y la especificación que permite evitar errores de identificación, o sea, cuando hay un lenguaje claro y preciso, la gente entiende lo que se le está preguntando. Finalmente, hay unas buenas prácticas para la estandarización de formularios. No me voy a detener mucho en esto, sino lo que quiero contar simplemente es, mire, si yo voy a elaborar un formulario, puedo tener de base. Por ejemplo, en la norma 20252 existe el documento que se llama Guía para la elaboración de formularios. Se puede consultar. Dos, tener para la elaboración presente, obviamente, la propuesta, que incluye los objetivos, el alcance de la investigación, la metodología, y tener muy en cuenta los requerimientos del cliente. Miren, en la construcción de cuestionarios es tan importante entender al cliente lo que necesita, lo que quiere, pero también orientar al cliente sobre darle foco al cuestionario y darle una orientación específicamente hacia el objetivo de la investigación o el problema que se quiere resolver. Y también consultar otros formularios o antecedentes o otros estudios que sean nacionales, internacionales e incluso de la misma compañía. Listo, y viene todo el tema, digamos, de los pasos, que no me voy a detener en él, pero es como elaborar el formulario, se revisa con diferentes áreas. Lo único que quiero resaltar acá es, miren, la construcción de un formulario es un trabajo multidisciplinario, en mi opinión, o sea, y no hablo solamente de áreas de formación, como el psicólogo, el economista, el ingeniero, sino también el área de campo, el área de crítica y codificación, el área de, no sé, de procesamiento, edición, o sea, creo que toda la y estadística fundamental en el apoyo. Y cómo la importancia de realizar pruebas piloto para garantizar, digamos, que el formulario pregunte lo que tiene que preguntar, sea confiable. Bueno, y aquí ya quería conversar con ustedes acerca de cómo hay una función también importante en los formularios, por más que un cuestionario parezca algo frío, de unas escalas, de un sí, no, realmente detrás de quien contesta un cuestionario hay unas emociones, hay unos sentimientos, hay unos comportamientos, y los cuestionarios deberíamos siempre tratar de focalizar las preguntas en llegar precisamente a eso. O sea, sé que la investigación cualitativa nos permite más llegar a todo esto, pero de alguna manera cuando una persona da una opinión, toma una decisión,
da una calificación de calidad, está de alguna manera descubriendo sus emociones y sus sentimientos. El valor de los formularios tiene muchísimos, ¿sí? O sea, dentro de lo que yo quiero comentarles acá está como el recolectar información primaria, ¿sí? Permite captar opiniones, percepciones, preferencias, expectativas, o sea, cualquier problema de investigación que surja en una compañía tiene una posibilidad de una investigación si lo que se requiere, digamos, es tomar decisiones que estén fundamentadas en un proceso que tenga un rigor metodológico, que sea una muestra probabilística, que tenga, digamos, un rigor científico, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay muchísimos temas por investigar. Organizar la información. Dime, ¿alguna pregunta? Ok. El otro tema es, el otro valor de los formularios es organizar la información. O sea, yo tengo un cuestionario y tengo unas secciones o unos capítulos con unas temáticas específicas, lleva un flujo, lleva una lógica. Entonces, de alguna manera, me permite organizar la información. ¿Y para qué? Para ir a un paso más adelante y devolver esos datos, información, y es interpretar la información, comprenderla. Y finalmente lo que decíamos atrás, ¿qué hacer con esa información? Identificar oportunidades con base en esa información que ya hay más que datos. Algunas reglas de oro, lo que les comentaba inicialmente, estuve conversando con algunas personas del Centro Nacional y no quería yo como, este no es el ABC de los cuestionarios, no, simplemente es nuestra experiencia, lo que surgió de estas entrevistas que les comentaba. Una es, y hablamos es, cuando vamos a construir un formulario, sincronía alrededor de una forma de pensar. O sea, lo que estamos diciendo aquí básicamente es qué es lo que están pensando, qué es lo que están pensando los distintos grupos de interés y los clientes. O sea, de alguna manera es identificar pensamientos, pero también emociones, pero también comportamientos. O sea, el ser humano somos todo eso y eso es lo que tratamos de captar muchas veces con los cuestionarios. Dos, pensar, y esto es fundamental, en qué puede volverse acción dentro de la investigación al hacer una pregunta. Cuando hago los entrenamientos con los encuestadores les digo, mire, usted coja esa pregunta y piense que es el gerente de esta compañía y puede hacer algo con la información que tiene ahí. O sea, puede generar acciones concretas y puntuales, observables, medibles. ¿Para qué? Para que, y realmente es eso, o sea, si en una pregunta abierta me dicen, no, pues muy buena la calidad, pero ¿qué quiere decir con la calidad? No, es que es el servicio, pero ¿qué quiere decir usted con el servicio? Se refiere a, es que hay oportunidad en la respuesta, el nivel de conocimiento de las personas respecto al tema, los sistemas están actualizados, etcétera, etcétera. Entonces es, ¿qué podemos volver a acción? Y para eso debe orientarse un poco, a eso debe orientarse el cuestionario. Todo cuestionario tiene una conversación detrás que se va a generar por el resultado de esa pregunta. O sea, los clientes lo saben, las empresas lo saben, se generan múltiples conversaciones alrededor de los resultados de las investigaciones para la toma de decisiones. Una regla de oro importante, consulte la historia. O sea, no podemos olvidarla porque si se cuenta con mediciones anteriores, se debe retroalimentar la investigación con esa información, no solamente para basarnos en, digamos, hacer comparaciones de los instrumentos de medición, sino para mirar cómo se va a conservar la comparabilidad, ¿sí? ¿Qué no se debe modificar? ¿Con qué hay que tener cuidado para conservar un histórico, digamos, de mediciones en los casos de los tracking o de las mediciones continuas que hacen las investigaciones? Y de otra parte también permite ese histórico como decir, mire, esta pregunta ya está más que resuelta en esta empresa, ya la conocemos muy bien, qué es lo que pasa acá, o realmente esa pregunta no da nada y no vale la pena incluirla en un nuevo formulario. Digamos que eso lo que hace es darle mucho más valor a la calidad de la información que han entrevistado. Una regla de oro que me gustó mucho, la mencionó René Lemoine, me encantó, y es lo que más moviliza es lo positivo. Entonces, en la medida de lo posible, en los cuestionarios preguntemos en positivo, ¿sí? Cuando yo digo, ¿cómo evalúa la calidad general del servicio que ofrece el sistema multicanal de la Secretaría? Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo.
Cuando la gente dice regular malo, usualmente preguntan, lo usual es, ¿por qué razones usted calificó malo la calidad general de servicios del sistema? Pero es mucho más propositivo si le preguntan positivo y es, ¿qué necesitaría ofrecer la Secretaría de Planeación para que usted calificara como excelente la calidad del sistema multicanal? Entonces, es importante eso porque cuando preguntamos en positivo, los cuestionarios como que moviliza, de alguna manera permite encontrar nuevos caminos y oportunidades y sobre todo la gente es mucho más propositiva. Otras reglas de oro, las preguntas deben enriquecer la construcción de relaciones más productivas y de crecimiento. Y eso también va en línea con lo que decíamos inicialmente. Y es, o sea, definitivamente, o sea, se preocupan las empresas por su desarrollo, pero también porque en la gente redunden estas investigaciones en un mejor servicio, etcétera, etcétera. Los cuestionarios con preguntas bien formuladas estimulan la curiosidad, que es la que genera la creatividad. Algunas veces nos quedamos y lo vemos en los trabajos de campo, que muchas veces la gente se queda, pierde, digamos, como la creatividad, la curiosidad, en la medida que va avanzando un cuestionario, viene la monotonía. De alguna manera es como buscar eso, o sea, preguntas que sean tan claras, tan bien formuladas, que estimulen a la gente la curiosidad, además que a la gente le gusta también que la entrevisten, a la gente se siente importante, se siente reconocida, forma parte de, representa las respuestas de otras personas, eso también hace sentir bien a la gente, pero obviamente tenemos que tener un instrumento muy bien elaborado y construido para que, digamos, se genere como esa interacción y esa curiosidad. Obviamente hay que respetar la norma, ¿sí? Como no sesgar, por ejemplo, en las preguntas. Y hemos visto equivocaciones que se han dado en algunas encuestas en general, por ejemplo, por eh, el sesgo en la pregunta, la forma como se formula esta pregunta. Un verbatim de lo que mencionaba de preguntar en positivo, dice, es más productivo preguntar cómo puede este proveedor aportarle más valor a su empresa que preguntar qué hace mal o qué produjo la insatisfacción. Es mejor buscar qué es lo que produce el wow en un cliente. La gente se torna más propositiva. Para ir cerrando con esta parte, no olvidar, o sea, hay un tema y es que los estudios que son mucho más complejos, un estudio de movilidad, por decirlo de alguna manera, o un estudio, requieren unas matrices de consistencia para definir los objetivos y las preguntas que se quieren responder con el estudio y particularmente con el cuestionario. O sea, porque muchas veces decimos, se nos ha olvidado una pregunta, que son errores en los que se incurren, omitimos una pregunta, o al final, miren que la pregunta clave del formulario y no se hizo. Yo creo que alguna vez en la vida a todo el mundo le ha pasado y eso es un reproceso, volver a llamar ya fuera de contexto a la gente. Entonces, finalmente, las matrices de consistencia que les voy a mostrar ahora un ejemplo, nos permiten eso, o sea, como definir muy bien cuál es el objetivo, cuál es la pregunta y cuál sería el indicador. El doctor Carlos Lemoine siempre ha dicho algo y es, desde que usted diseñe el cuestionario, vaya pensando en el análisis. Yo antes no lo entendía muy bien, la verdad, decía, pero ¿cómo es pensando en el análisis? Obviamente sí, o sea, porque es que el instrumento es el que nos va a garantizar que realmente yo pueda dar respuesta a esos objetivos y a esas preguntas. Entonces, de alguna manera, sí, la consistencia y la completitud y que estén las preguntas que debemos formular y bien formuladas, nos están garantizando de alguna manera o están ayudando y contribuyendo a un buen análisis. Aquí muy rápidamente unos tips, o sea, no olvidar cuestionarios cortos. Digamos que eso también es relativo, o sea, hay cuestionarios cortos que en 2, 5 preguntas o 10 preguntas a lo más, eso también depende de la técnica de recolección de la información, ¿sí? Digamos que los cuestionarios telefónicos pues, aguantan menos tiempo, digamos, de aplicación, ¿sí? Porque en la encuesta presencial pues yo tengo cara a cara y tengo más control, digamos, sobre la persona. Entonces, pero sí se recomienda, digamos, que no sean formularios tan largos. Un lenguaje sencillo, o sea, básicamente es supremamente importante el tema del lenguaje,
perdonen un momentico que me quedé yo acá, ¿sí? Sobre todo un lenguaje que no sea tan técnico. Tenemos que tener muy claro para quién va dirigido el cuestionario, quién es mi grupo objetivo, ¿sí? Son amas de casa, son personas de bajo nivel de escolaridad, son presidentes de compañías, son técnicos de un hospital de rayos X, qué sé yo. Entonces, pero sí es muy importante, digamos, para que el lenguaje sea fácil de entender, fácil de interpretar, y lo que decíamos inicialmente, y es, todas las personas interpretan lo mismo cuando se formula una pregunta. El otro tema es, el otro tema son las redes neuronales, o sea, lo que decimos básicamente es que, digamos que las preguntas están conectadas en un cuestionario, como las redes neuronales, de alguna manera, o sea, entonces la encuesta debe ser una parte que se energiza en la comunicación que se está dando entre el encuestador y el encuestado. Entonces, es muy importante porque de alguna manera también la encuesta está conectada en sus preguntas, pero también está conectada con la información de la organización. Lo que quiero decir con esto es la importancia de conectar la información obtenida en las investigaciones con los demás datos con que cuenta la organización. Muy bien, el otro tema son las instrucciones para los encuestadores, son muy importantes, o sea, todo el tema de si es una respuesta única, múltiple, espontánea, ayudada, leída, o sea, todo lo que tenga que ver con el encuestador debe ser muy claro, debe marcarse, digamos, de alguna manera que se resalte para que sepa que es la instrucción para el encuestador y garantiza o ayuda por lo menos a garantizar que se aplique la encuesta de una manera homogénea. El otro tema, no olvidar cruzar los datos, ¿sí? Eso ya también tiene que ver mucho más, o sea, cómo se cruzan esta información, lo que decía, con la información que contamos, con la información de la organización. Relacionar las preguntas con la información y lo objetivo, lo que les mencionaba yo de las matrices, ¿sí? Una matriz que de alguna manera me permita como organizar y garantizar que todo lo que yo necesito preguntar esté relacionado en el cuestionario. La profundidad en la investigación, digamos, que me la da es el o sea, la combinación de fuentes primarias y secundarias finalmente, y hasta terciarias. Y la relación que tiene todo esto con la información con que cuenta la organización. Lo que les decía ahora es buscar que la encuesta no esté sola, que esté acompañada de información robusta y del hack de la organización. Muy bien. ¿Cómo se construye un cuestionario? Yo puedo contar con información o definitivamente no tengo idea y estoy en blanco, no tengo información de base. Entonces, si tengo una información de base, pues son estudios anteriores de la misma empresa, estudios internacionales, se hace toda esta documentación de fuentes secundarias para ver qué hay, y el cliente proporciona información de estudios anteriores, de instrumentos, etcétera. Y cuando no se cuenta, que ahí hay un error, dice se cuenta, no se cuenta con información, pues yo puedo, digamos, abordarlo a través de diferentes fuentes. Digamos, las fuentes secundarias son muy valiosas cuando no se cuenta con información. Y de otra parte, la investigación cualitativa, ¿sí? Porque si yo voy a hacer un estudio de satisfacción para una aerolínea y no conozco los momentos de verdad o de contacto, pues lo que hago es una investigación interna, unos grupos focales, para entender con las diferentes áreas que atienden la cadena de servicio, cuáles son los momentos de verdad, cuáles serían esas características importantes que debemos evaluar, y de ahí voy entendiendo cómo se hace para la construcción del cuestionario. ¿Qué tener en consideración en la construcción? Puede que yo diga cosas muy obvias acá, pero a veces se nos quedan como en el tintero. Permítanme un segundo. Ok, entonces, un tema muy importante es no perder de vista el objetivo del estudio. O sea, el foco siempre debe estar en los objetivos del estudio. O sea, cuál es la información que se quiere recolectar, qué es lo que yo quiero responder con este cuestionario. Ese sería como el corte del formulario, los objetivos. Dos, tampoco olvidar el alcance del estudio. O sea, los clientes, las empresas tienen interés en construir algo
con lo que van a escuchar de sus clientes, o sea, quieren aportarles algo, quieren sacar un mejor producto, ofrecer un mejor servicio, brindar nuevos canales, interactuar más a través de la web, qué sé yo. Entonces, en el fondo lo que quieren es eso, aportarles y retribuirles en algo. Entonces, no podemos olvidar el alcance, porque las preguntas, digamos, son el detonante de esa creatividad que mencionábamos antes. Entonces, si hago preguntas y de alguna manera las puedo resolver, puedo ir transformando. Dos, el otro tema es determinar cuál es la intención del instrumento. O sea, no es recomendable incluir preguntas que no tengan un objetivo claro. Sí, o sea, y compararlo con esta matriz de preguntas orientadoras y con los objetivos específicos. El otro tema tiene que ver, que es básicamente muy parecido al anterior o que va en línea con el anterior, y es el propósito de las preguntas. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿qué aporta cada pregunta a mi objetivo de investigación? Y el conjunto de ellas también, cómo me dan una respuesta. Entonces, sí es muy importante tener claro el propósito de las preguntas en su conjunto y cómo van, digamos, generando una estructura en el cuestionario y cómo voy a responder a través de esto un problema de investigación. El otro tema es revisar modelos que sustenten el cuestionario. Lo digo porque muchas veces venimos y hacemos una investigación que había adelantado de pronto otra empresa, arrancamos con un nuevo cuestionario y resulta que había un constructo teórico, había un modelo construido detrás de este cuestionario. Entonces, es muy importante hacer esa revisión teórica a partir también de la investigación. El otro tema es la validez, ¿sí? O sea, y aquí nos referimos a la validez, que el cuestionario mida lo que tiene que medir, eso es la validez. ¿Sí? Entonces, preguntar para responder a unos constructos, entonces digamos que la validez lo que hace es que controla que se pregunte lo que se quiere preguntar, ¿sí? Y de alguna manera, lo que se requiere, y de alguna manera que las preguntas también las entiendan los encuestados, pero más enfocado hacia eso. Y cuestionarios previos, o sea, tener en consideración que ya lo hemos mencionado. Bueno, ¿cuál es la información con la que yo debo contar para construir un cuestionario, digamos, como a manera de resumen? El objetivo, los objetivos de la investigación, el alcance de la investigación, qué quiero hacer con esos resultados, qué decisiones voy a tomar, qué acciones estratégicas, qué planes de mejoramiento, qué va a hacer la empresa con estos resultados, ¿sí? El perfil, decíamos, de los informantes, quiénes son, tenerlo claro para que el lenguaje sea, digamos, adecuado a ese perfil. Los resultados, lo que decíamos, desde que estructuramos un cuestionario, visualicemos los resultados. ¿Cómo quiero estructurar esos resultados? ¿Cómo los quiero ver? ¿Cómo voy a hacer ese análisis? Y de aquí viene mucho el tema de la estructura del análisis y de los resultados y la gran contribución que hace la estadística. Definitivamente, así como las fuentes secundarias y terciarias son unos aliados importantes de los formularios y de las fuentes primarias, el área estadística, los análisis, o la estadística, mucho es un aliado muy importante en el tema de la construcción de los cuestionarios, porque cometemos errores. Ahora más adelante les tengo algunos tips, pero eso, no preguntar lo que se requeríamos. Es que quiero hacer un mapa perceptual para ver cómo me comparo con mi competencia en unos atributos o en unas características. Y resulta que no pregunté por la competencia. Entonces, ¿cuál mapa perceptual? O es que quiero calcular unos impactos para ver cuál es la importancia que tiene el counter en todo el tema de los viajeros, si es importante o no, o la atención en la aerolínea, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que estadística forme parte de este equipo multidisciplinario en la estructuración de los cuestionarios. ¿Qué otros temas tener en consideración en la construcción del cuestionario? Entonces, tenemos indagar sobre estudios similares, ya lo habíamos visto, identificar baterías de preguntas estándar. Miren que eso es supremamente importante porque para medir indicadores ya hay bastantes baterías. Digamos,
De una parte están como los datos sociodemográficos que son estándar y no tengo, o sea, lo que digo es, hay cosas que ya están hechas y con las que tenemos una fuente muy rica de información para incluir en los formularios. Entonces, baterías de información demográfica, sexo, edad, género, ocupación, nivel socioeconómico, religión, nivel de ingresos, etcétera, etcétera. Pero también tengo indicadores, por ejemplo, de seguridad alimentaria. Hay baterías de preguntas para indagar sobre seguridad alimentaria. Hay baterías de preguntas para indagar sobre pobreza, sobre educación. Entonces, realmente es tener en consideración estas baterías. Las instrucciones para el encuestador deben ser muy claras, ya lo habíamos mencionado, definir respuestas posibles. Aquí estamos hablando de las opciones de respuestas que algunas veces se leen y otras veces son espontáneas, pero deben ser muy bien pensadas, ¿sí? Para que, digamos, el encuestador, si es una respuesta espontánea, tenga como la posibilidad de ubicar rápidamente una encuesta. Estas opciones de respuestas muchas veces se construyen de estudios anteriores. Entonces, si yo ya una pregunta cerrada que me identifica un aspecto del servicio con el que no estuve de acuerdo o del producto que no me gustó, yo puedo cerrar con esos verbatims, con esas frases textuales que dice la gente en el contexto de una pregunta abierta o de una entrevista en profundidad. Yo puedo cerrar en los futuros cuestionarios, obviamente con la codificación que se hizo y tengo ahí posibilidades de respuestas. El otro tema es tener claridad. Esto va más para el informante, o sea, es muy importante que el cuestionario inicialmente genere contexto, ¿sí? O sea, porque, y eso también es, eso forma parte, digamos, del trabajo de campo, de la actitud que tiene el encuestador cuando aplica una encuesta, pero de por sí debemos tener un texto de saludo y explicativo del objetivo del estudio, que sea lo suficientemente claro y de alguna manera también amable con la gente para hacer la solicitud de que conteste la encuesta y sobre todo que le dé contexto a ella. Ah, es que vamos a hablar sobre el tema de colpensiones, es que vamos a hablar sobre el tema de las galletas, es que vamos a hablar sobre el tema de las aerolíneas, etc. El otro tema es el cuidado con las, eso sí es fundamental, es un tema que incluso sería muy interesante que pudiéramos tener más adelante con nuestro director de estadística o un seminario sobre las escalas porque es muy interesante, pero y vamos a verlo más adelante, hay escalas que están bien planteadas, otras que no están tan bien planteadas, pero hay otra cosa y es que las personas en general no están familiarizadas con las escalas. O sea, la gente no le está leyendo una escala ya la última, ya se le olvidó cuál era la primera opción. Entonces hay que tener cuidado con esto y el manejo de los códigos es básicamente lo que haya homogeneidad, digamos, cuando se precodifican las respuestas de una encuesta. Listo. Finalmente, para concluir esta parte, no olvidar el histórico, tener en cuenta en la construcción el modelo de analítica a emplear, ¿sí? Cómo voy a analizar esos datos, cómo voy a llegar a desarrollar esos objetivos a través de unos hallazgos, ¿sí? E identificar la variable de respuesta. Eso es clave para, digamos, entrar en los procesos de construcción de los cuestionarios. O sea, y digamos, el conocer la analítica me va a permitir encontrar unos drivers, que es lo que finalmente todo cliente está buscando con una investigación. ¿Sí? O sea, ¿cuál es esa palanca que tiene que mover para que impacte más? Sea la satisfacción, sea la retención de clientes, sea el que haya personas que estén más contentas con el servicio, que califiquen mejor la calidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, sí es importante tener en consideración esos aspectos. Aquí les voy a mencionar muy rápidamente, de acuerdo a lo que me dijeron varias personas, incluso me pareció muy importante dentro de este trabajo que hice en el centro, los encuestadores y los supervisores de campo. ¿Qué características debe tener un buen formulario? ¿Qué mencionar? Interesante. O sea, lo que hemos dicho en toda la conversación, creo yo, un poco, y es como proponer temas que estimulen la creatividad, el interés de la persona y que se sienta, digamos, contenta de alguna manera respondiendo la encuesta. Sencillo, o sea, que se entiendan las preguntas,
sencillitas, sin confusiones, que no no se presten para múltiples interpretaciones. Preciso, o sea, se pregunta un solo asunto a la vez. Cuando yo le hago dos preguntas en una sola, pues yo no sé finalmente a cuál está respondiendo. La amabilidad y el nivel de conocimiento del personal. No, puede que sea amable y tenga buen nivel de conocimiento, pero puede que sea amable pero no conozca o viceversa. Entonces, una sola pregunta a la vez. Discreto. O sea, hay preguntas sensibles, incluso dentro de las recomendaciones que se hacen es que las preguntas sensibles se hagan hacia el final del cuestionario, ¿sí? Pero obliga a tener una redacción cuidadosa para no ir a ofender a alguna persona. Fluido, o sea, debe ser un cuestionario que cuente como una historia, como un cuento, como que de alguna manera haya un sentido módulo a módulo. Lo que yo paso de un capítulo a otro, y como, porque eso también le organiza la cabeza al encuestador, pero sobre todo al encuestado, porque incluso ya saben hacia dónde va de alguna manera. Entonces, la fluidez es muy importante. La lógica que tenga el cuestionario, las preguntas que están conectadas entre sí, ahí hago el énfasis en la importancia del flujo del formulario, que son todos aquellos pases e instrucciones o preguntas que están supeditadas a respuestas anteriores. Usted consume en su hogar chocolate Corona, sí o no. Si dice sí, pregunte, si dice no, pasa a la pregunta tal. Entonces es muy importante como ese tema del flujo del formulario. El perfil del encuestado, lo que decíamos, un lenguaje que no sea muy técnico, o sea, que de alguna manera pues se adapte como a las características, sobre todo a nivel educativo de las personas, de los encuestados. Y no preguntar lo genérico, sino como preguntas aterrizadas. Aterrizadas se refiere a eso, que entiendan todo lo mismo. Y la extensión del cuestionario. ¿Qué más mencionaban? El ya que. Y eso para los clientes, o sea, se pierde muchas veces el norte, ¿sí? Porque es que ya que entonces el área de publicidad quiso preguntar esto, mercadeo esto, y mire, voy a probar este producto, pregunte si se acordaron de tal publicidad. Entonces, realmente es muy importante que siempre haya foco en el cuestionario con base en los objetivos y el problema de investigación. El orden de las preguntas, sí, o sea, lo que decía ahora, pues hay preguntas sensibles que se deberían dejar al final para no inhibir las respuestas. O sea, finalmente cuando se hace la introducción al cuestionario, debemos saber muy bien con qué empezamos. O sea, que empezamos a preguntar, pues para que la gente tampoco se sienta invadida, como que una vez le estoy preguntando algo demasiado íntimo, sino iniciar con los temas de lo general a lo específico. Hay un ejemplo, digamos, con el tema de movilidad, que empezamos con preguntas sobre el barrio, ¿sí? Un poco como la caracterización, luego cómo son las cuadras, las calles, la vivienda, luego el hogar y finalmente llegó a las personas, ¿sí? Digamos que cuando el cuestionario está construido de esta manera, es mucho más fácil la programación en las tabletas, que ya digamos es la tecnología con que se están aplicando las encuestas, para ver los módulos o las diferentes secciones, para ver la base de datos incluso y para el análisis. Muy rápidamente quiero como comentarles unos pasos muy escuetos, digamos, para diseñar el cuestionario, el formulario. Entonces, el paso 1, realizar las preguntas de investigación y los indicadores requeridos. Las matrices son muy importantes en este tema, porque yo tengo una variable, tengo una pregunta y tengo un indicador. Entonces, es muy importante que el formulario esté basado, digamos, como en esa matriz, en la pregunta de qué es lo que yo quiero responder, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué componentes tiene cada una de esas preguntas? ¿Qué variables son las que debo incluir? Etcétera. Bueno. 2, arme una matriz de consistencia para el proyecto. Aquí hay un ejemplo que lo que hace básicamente es como relacionar la pregunta de investigación con un indicador a través del cual se va a responder, digamos, la pregunta y ya la pregunta específica del cuestionario que se va a formular. Ahí entonces son como ejemplos, ahí tienen ustedes el componente, los temas de componentes que son como generales, la unidad, una numeración que hacemos de las preguntas, y aquí ya ustedes encuentran en la penúltima columna la pregunta específica que se hace. Entonces es una forma de garantizar que se incluyan todas.
Paso 3, consulte experiencias existentes de recolección, que ya lo hemos conversado. Paso 4, construya su formulario, revisar la coherencia y la fluidez del mismo y las características que hemos mencionado, es como lo que se recomienda. Y finalmente, realizar la prueba piloto y los ajustes finales, fundamental en todo cuestionario. Obviamente que si yo estoy haciendo un tracking o ya son estudios continuos, muchas veces ya no es necesario hacer la prueba piloto. Si se conserva, digamos, un alto porcentaje de preguntas entre las mediciones. Cuando los estudios es una línea de base, una primera medición, la prueba piloto sí es recomendable, indudablemente. Porque es que me permite identificar si el formulario es claro, si las escalas se entienden, si las preguntas son lógicas, si hay que repetir o explicar y eso no debe hacerse así, el tiempo de aplicación. Bueno, tiene, digamos, en cuanto a campo, tiene otra cantidad de beneficios y de bondades importantes de la prueba piloto, pero con relación al instrumento es fundamental el tema de prueba piloto y eso va para una charla completa. Bueno, muy bien. Finalmente, otras reglas de oro, o sea, las frases introductorias, eso es un tema muy importante y es cómo yo motivo y cómo engancho, por llamarlo de alguna manera, cómo estamos enganchando a la gente, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para que también la gente adopte una posición reflexiva. O sea, de cierta forma es como decirle, mire, usted va a opinar por otras personas, está representando las opiniones de otras personas, eso le genera valor a la persona. De alguna manera siente que está representando opiniones de otras personas. Evitar las preguntas abiertas, o sea, eso sí es relativo, puede que haya algunos de ustedes que piensen pues que no están de acuerdo con el tema, pero eso sí implica, miren, un muy buen equipo de crítica y codificación, es fundamental, porque es un proceso muy difícil. Para mí es de los más difíciles, casi en todo el proceso, lograr hacer la crítica a la información, encontrar esa consistencia, esa fluidez, esa completitud, la calidad de la información y cerrar preguntas abiertas. Ahora ya hay programas y software como el NVivo y como el Atlas y otros programas que permiten la codificación y la categorización de esas preguntas abiertas, ¿no? Y lo que decíamos ahora, cuestionarios de lo general a lo específico. Y también esto va en línea con que es una forma de romper el hielo, o sea, no entrar con preguntas muy personales al principio del cuestionario, pues porque es como entrar en frío, o sea, y hay que permitir que la persona construya un contexto para responder a las preguntas y, digamos, de alguna manera se comprometa con las respuestas en el cuestionario. Tendencias que esto es parte más de como lo del resultado de las entrevistas que hice en el centro, de cuestionarios más cortos y encuestas más ágiles. Pero eso también puede tener un punto de discusión, ¿sí? Que tiene que ver con el siguiente aspecto o la siguiente tendencia, que es la oportunidad en la aplicación y en la aplicación de encuestas en caliente. Yo voy a Colmédica, medicina prepagada, autorizar unos exámenes y al momentico evalúe. Y con el datáfono, perdón, con el aparatico evalúo. Perception, no sé cómo se llame, evalúo, ¿sí? Pero realmente algo que discutíamos con Leandro y me pareció muy importante ese punto de vista y es que los seres humanos somos tan emocionales. Entonces, si a mí la niña del punto de atención me atendió mal en un momento dado, pues yo voy a evaluar mal todo el servicio, pues porque tengo rabia y me quiero de alguna manera como que desahogar y decir ella me atendió mal. Pero está generalizando una calificación del servicio por una actitud de servicio o de falta de servicio de un operador o de un empleado de la empresa. Entonces, es como tener cuidado como en la interpretación y cómo se elabora esa encuesta de manera que se trate en la medida de lo posible de que el encuestado conserve la objetividad o por lo menos incluyendo alguna pregunta abierta, no lo sé, habría que pensar. Y otra tendencia, evaluación de momentos puntuales, creo que las tres tienen que ver bastante con eso. ¿Qué no debe faltar en un cuestionario? Obviamente la identificación del cuestionario, el saludo, y dentro del saludo es muy importante plantearle o recordarle a la persona cuál es el objetivo del estudio, para qué estamos haciendo esa investigación. Algunas veces se identifica al cliente, otras veces no se identifica, depende del tipo de investigación que estemos haciendo.
y el tema de la confidencialidad de habeas data, supremamente importante para que la gente sienta que hay reserva de la información y de sus datos personales. Las tablas de incidencias, a mí me parece muy importante que en los cuestionarios se incluyan, porque lo que le muestra a usted es cuántos contactos tiene que establecer antes de lograr una encuesta efectiva. Entonces, de alguna manera, primero le dice si el trabajo de campo va a tener el rendimiento esperado o no, si se debe cambiar algún filtro o agregar algún filtro, o entender si es que las bases de datos no son las adecuadas o no están actualizadas, pero las tablas de incidencias dan mucha información. El objetivo, lo que mencioné, la invitación a participar, si no es empezar a arrancar, a formular preguntas, sino invitar a participar, es su permiso para participar. No deben faltar los datos demográficos que son tan importantes, ¿no? O sea, básicamente me dan contexto y me permiten cruzar la información y enriquecen muchísimo el análisis de la información, definitivamente. Y los controles finales. Y digo yo, o sea, los cuestionarios son un proceso largo de construir. O sea, muchas veces se quiere que, es que en 2 días yo construí un formulario para una línea de base de una... ¿Me escuchan, Leandro? Sí, te estamos escuchando. Leandro. Se perdió al final, pero te escuchamos de nuevo. ¿Todo bien? ¿Va bien? Vamos bien, ya finalizando. Entonces, volvamos a la presentación que ya no la estamos viendo. Ok, listo. ¿Ahí la tienen? ¿La están viendo? Aún no. Pero ¿por qué no? Si ahí la tengo. Ay, ¿ahora qué pasó otra vez? A ver, dile en la parte inferior donde dice Share, le vas a decir, te va a salir un cuadro y donde aparezca la presentación, ahí le vas a dar clic. No sé por qué me está molestando tanto esto, no, ya, es que era... Se me perdió. ¿Será esta? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Listo. Muy bien. Errores más comunes. Esto también lo recogí como de las percepciones de la gente. Bueno, no pensar en los objetivos y en la salida de los datos, creo que está más que claro. 2, querer abarcar demasiada información, lo que decíamos, el ya que. O sea, hay que focalizar el cuestionario en unos pocos objetivos, en unos objetivos centrales, para obtener poca información con profundidad. El cuestionario debe ser capaz de capturar la parte relacional, o sea, esa emoción que se da por la experiencia de servicio, lo que mencionábamos. No comunicar el objetivo central de la investigación para conectar a la persona con la encuesta, o sea, como que tenga un referente, un marco de referencia, la persona que va a responder la encuesta. No tener identificado el perfil de los informantes, el ya que digamos va en detrimento de la relación con el encuestado, de la productividad de la relación. Omisión de preguntas fundamentales o alguna variable importante para el análisis o hacer los cálculos. Por eso la importancia del área de estadística en la construcción. Formular preguntas que requieran un contexto de explicaciones. Eso es muy delicado, porque lo que se dice es que el encuestador nunca debe dar una explicación de una pregunta o de un enunciado, sino que es como lo interpreta el informante. Entonces, en la medida de lo posible, cuando se requieren contextos o explicaciones, es mejor ponerlo literal, textual, para que lo lean todos de la misma forma. Pero lo otro es que a veces cuando se da mucho contexto, entonces la persona termina evaluando el contexto y no la pregunta que quiero que se responda. Incluir preguntas que generen expectativas o promesas de servicio que no se van a cumplir. Eso yo lo aprendí de pronto trabajando con el tema de aerolíneas, y es como hacer pensar a la gente en temas de servicio que la empresa no está dispuesta ahora a. Me explico, el tema del refrigerio en los aviones. ¿Sí? Hace muchos años se hizo el estudio para Aerorepública, porque eso hace unos 15 años les costaba a las aerolíneas unos 4.000 millones de pesos al año el tema de los refrigerios en los aviones. Y se hizo la investigación para Aerorepública si realmente era una variable que impactaba la elección de la aerolínea.
y realmente no. Y bueno, ya saben ustedes el resultado que uno viaja y le dan un juguito del piti horrible. Bueno, listo, entonces, pero mientras menos tenga que explicársela a la persona, mucho mejor, ¿sí? Perdón, el tema de las expectativas del servicio. Preguntar en el lenguaje que no sea muy técnico, errores de redacción son terribles, ¿sí? Porque realmente entonces confunde a la persona que va a contestar, la falta de cuidado en los pases, es decir, en el flujo del formulario, el doble negativo, miren, preguntar el negativo es terrible, ¿sí? O sea, la persona se confunde, entonces esos dobles negativos, es mejor preguntar afirmaciones positivas, o sea, que no confundan a la gente, ¿sí? Por ejemplo, ¿dudaría usted si le hablan mal de alguien en una escala de 1 a 10? Entonces, dudaría más, no sé, como que queda difícil para él. Siempre los demográficos, un error, demográficos al inicio del cuestionario. A ver, ¿qué quiero decir? O sea, si va una información básica al inicio del cuestionario, el nombre de la persona, el correo, la empresa, la actividad, pero lo que ya la información demográfica fuerte se incluye al final del cuestionario. El otro error común es el juego de las escalas, o sea, cuando no son homogéneas las escalas en todo el cuestionario. Eso sí es, en una pregunta excelente, muy bueno, bueno, regular, malo, en otro, eh, bueno, regular, malo, o muy bueno, bueno, regular, malo. Ahorita vamos a ver un tema ahí con las escalas, pero sí es importante el mantener la homogeneidad en las escalas en todo el cuestionario. Cambios en la escala de los estudios continuos, hay que tener mucho cuidado cuando elaboramos el cuestionario, porque si se hacen dos mediciones con distintas escalas, no puede haber comparabilidad. Y a veces lo que se hace es como conversiones o como transformaciones de las escalas para poderlas homologar de alguna manera y poder encontrar comparativos en los resultados. Pero es que lo mejor es no cambiar la escala, diría yo, o sea, parece que afecta mucho los comparativos. Otro error común también y que hay que tener cuidado, que no quiere decir que no se hagan este tipo de preguntas, pero miren, las preguntas donde la gente tiene que clasificar, ponderar, seleccionar, seleccione los 3 más importantes, pondéreme estas 10 variables o estas 15 variables. O sea, realmente para la gente no es fácil. Entonces, cuando se den ese tipo de preguntas, no se deberían tener más de 5 o 6 opciones porque la gente no alcanza a digerir tanta información. Digamos, cuando la encuesta es presencial, pues se tiene la alternativa de la tarjeta, que facilita que la gente pueda visualizar las opciones, pero cuando es una encuesta telefónica, pues es más difícil. Y otra cosa, un error también importante que sucede es cuando la aplicación del instrumento requiere hacer procedimientos anteriores. Por ejemplo, la selección de los informantes en los hogares con una tabla Quiche o preguntas filtros, ¿sí? Entonces, que esa información quede integrada a la encuesta es fundamental. O sea, me explico, algunas veces se hacen esos instrumentos aparte. Hagamos la selección en esta hojita y hagamos las preguntas filtros en esta, y después no se articula con la información de la encuesta. Entonces, de ahí la importancia de que toda encuesta tenga un número, un consecutivo, como lo quieran llamar, sí, pero es importante que esa información se integre. Digamos que los errores que hemos mencionado se minimizan mucho con la matriz de consistencias, que están relacionando los objetivos con las preguntas. O sea, lo que pasa es que la ausencia de preguntas, se pierde mucha información con la ausencia de preguntas porque no podemos ver patrones frente a ciertas características. Me decía una persona del Centro Nacional, Alejandra Lázaro, si se entiende bien la expectativa del cliente y se cumplen todos los parámetros del sistema de calidad, la probabilidad de error disminuye. Involucrar al cliente, revisiones al programa de captura. Toca hacer un esfuerzo grande por entender las expectativas del cliente. Finalizando ya, avanzando en la presentación, ¿cómo han cambiado las estructuras de los cuestionarios? O la pregunta mía era también un poco si las TIC, ¿cómo han impactado las estructuras de los cuestionarios? Entonces, pues aquí encontramos, digamos, está el tema de la multiplicidad de los recursos y los canales de recolección de información. Están los sistemas de captura, o sea, hoy en día, pues contamos, digamos, con, para el tema de recursos y de canales con las tabletas, internet, el celular, o sea, y miren que la información que se recoge con tabletas, por ejemplo,
genera otro tipo de información que enriquece muchísimo la investigación y los formularios, ¿sí? Entonces, las preguntas deben ser manejables en las pantallas, cuando hay baterías muy complejas, digamos que no eran muy adecuadas antes a papel, pero hoy es mucho más versátil en la tablet. O sea, digamos, la tablet controla pases, controla los filtros, la calidad de la información. Obviamente que cada medio tiene algunas restricciones, pero la tecnología definitivamente sí facilita muchísimos temas. Los sistemas y los programas de captura. Miren cómo, digamos, yo puedo editar, programar todo el tema de la información demográfica porque yo ya la tengo en una base de datos. Entonces, básicamente lo que hago al final es que articulo la información demográfica con las bases de datos. Y esto aplica también para ver cómo logramos que converse esta información resultante de los cuestionarios y de las encuestas con la información que tiene la organización en su interior y ver cómo de alguna manera contribuye para la formulación de estrategias o de mejora o en lo que se esté proponiendo, digamos, un problema de investigación. ¿Sí? Entonces, eso sí, obviamente hay que contar con un muy buen equipo de programación, ¿sí? Porque hay múltiples posibilidades. Por ejemplo, está el tema de la articulación de las fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Entonces, sí nos permite la tecnología que esta información se complemente para los análisis. Eh, hay unos aportes muy importantes también de la tecnología, por ejemplo, la auditoría digital, o sea, que permite que se profundicen las preguntas abiertas y enriquece mucho el análisis. Y de otra parte, hace monitoreo al control de calidad de la información. O sea, está haciendo monitoreo directo a campo, ¿sí? Bueno, y finalmente el tema de la georreferenciación que se puede aprovechar muchísimo. O sea, es una información muy valiosa porque se ven patrones y yo puedo cruzar las preguntas, las tendencias con los patrones geográficos. Pues de alguna manera estoy aprovechando mucho esa información que vemos que en la mayor parte de los estudios se pierde. O sea, los clientes sí dicen georreferencia, las encuestas políticas y cómo está cada candidato o cada partido en el país. Pero finalmente se queda en el mapa, la señal, pero no se articula realmente con el análisis. Y es muy interesante porque la georreferenciación me da información sobre el territorio, sobre las características de una población, de una cultura. O sea, me logra llevar como hasta allá para poder estudiar, digamos, todos estos aspectos. Muy bien. Aquí el tema de las escalas, lo que les quiero mostrar rápidamente es para qué sirven las escalas. ¿Y por qué digo esto? En estos días, hace unas semanas, un cliente nos pasó un formulario y era de sí, no, sí, no, sí, no. La propuesta que se le hizo fue llevar las preguntas a escalas, pues para permitir mayor discriminación y establecer distancias en las respuestas. Porque es que la escala vea eso, o sea, no es lo mismo decir el 75% sí aprueba este producto a decir sí, totalmente de acuerdo o desacuerdo, o totalmente de acuerdo y de acuerdo el 75%. Entonces sí se establecen distancias y permiten discriminar. Y obviamente para el análisis son muy útiles para hacer un mapa conceptual, para hacer un análisis multivariado, y los impactos, los conjoin, los modelos de satisfacción, etcétera, etcétera. Aquí, como a manera de ejemplo, mostrarles algunos errores que se cometen en las escalas. Lo que les digo es un tema que tiene muchísimo de ancho y de profundo, pero aquí como esta escala no tiene una distancia, miren, excelente, bueno, regular, malo, muy malo, no hay una distancia entre excelente y bueno, que sería muy bueno. Y finalmente le aseguro que con una escala así la mayor parte de las respuestas se le van a concentrar en bueno. Entonces, esta es la forma adecuada para que haya distancia. Aquí muy de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, con desacuerdo, muy en desacuerdo. Obviamente aquí también estamos perdiendo este punto de la escala, algo de acuerdo porque hay distancia entre estos dos primeros, entre el primero y el tercero. En la escala de satisfacción, es la que se usa usualmente, muy satisfecho, satisfecho, moderadamente, poco o no satisfecho, nada satisfecho. Y la escala de importancia. Pero lo que quiero decir con esto es la importancia de asesorarnos con el área de estadística cuando estamos en la construcción de las escalas para el formulario de manera que queden bien planteadas. Bueno, esto
yo creo que, pues yo no sé qué dicen ustedes del tiempo, porque sí me gustaría escucharlos un poco. Al final lo que yo tengo es como un tema de los tipos de formularios que hay, los tipos de preguntas, esto se los puedo compartir con mucho gusto, no tengo ningún problema, pero no sé si dejamos ya un momento para que conversemos, y quiero cerrar es con el tema de la norma 2252, donde quiero hacerles énfasis, es un apoyo importantísimo en la elaboración de cuestionarios. Y miren, y en todo el proceso de investigación realmente. No lee el manual y ahí está todo. Entonces, simplemente les quería como dejar ese tip de la norma 2252. Eh, Finalmente, tengo unos ejemplos, pero no sé qué dice Leandro, o qué piensas. Bien, aquí tenemos algunas Leandro. preguntas interesantes que nos han hecho por el chat, con lo cual yo creo que podemos profundizar un poco. Jesly López dice, ¿qué plataforma digital Sí. recomiendan en cuanto a georreferenciación y preguntas abiertas? No sé, pero le averiguo, ¿sí? Porque no manejo el tema de la plataforma, pero ya le voy averiguando, mejor dicho. Bien, otra persona pregunta o pide que por favor nos repases el modelo que mostraste para la elaboración de encuestas. Tú mostraste un modelo donde había varios pasos o varios aspectos que había que tomar en cuenta. Los pasos, ¿cuál será? A ver, espera. Sí, creo que hay una lámina en donde tú ponías un slide, donde ponías un modelo de los aspectos más importantes para elaborar una encuesta. Pues, si quieres, lo puedes hacer igual la presentación para aclararle a todos los participantes, tanto este video de del webinar como la presentación la van a poder descargar a partir de mañana desde la página web. Mira, ¿será que tener en consideración en la construcción del cuestionario? Bueno, mientras lo ves, aquí hay otra pregunta que están haciendo Javier Sánchez que dice, ¿de qué manera se puede lograr confiabilidad y validez? De verdad no te voy a poner de nada, de nada. Podría. No escucho. ¿Escuchaste, María Cecilia? No, espérame, que es que entró como otra persona hablando, entonces no le escuché. Pero diría que por el chat es más efectivo. La pregunta es, repito, ¿de qué manera se puede lograr confiabilidad y validez? Pregunta Javier Sánchez. Ok, entonces, digamos que lo que decía ahora, la confiabilidad es el grado de precisión o exactitud del cuestionario, ¿sí? En las preguntas del cuestionario. Entonces, básicamente es que el cuestionario pregunte lo que tiene que preguntar, ¿sí? Es claro eso. Y la validez se refiere a qué tanto mide la pregunta esa variable que yo quiero medir. Esa es la diferencia entre la confiabilidad y la validez. Entonces, básicamente, ¿cómo lo puedo hacer? O sea, se hacen pruebas, digamos, la prueba piloto de alguna manera, muchas veces el ejercicio se hace con preguntas abiertas en la prueba piloto. Entonces es, cuando yo le digo a usted tal cosa, ¿usted qué entiende? Para que las personas me respondan, ¿sí? ¿Qué están interpretando con ese concepto o con esa pregunta? Y cuando se hace el reporte de la prueba piloto, lo que se hace es homogeneizar esa información y llevarla a un concepto que sea mucho más claro para incluir en el cuestionario. Entonces es como la precisión y la exactitud de y que digamos, porque también la confiabilidad tiene que ver, si el cuestionario está tan bien hecho, que en mediciones repetidas el instrumento me dé los mismos resultados si está tan bien construido. Si yo tengo un formulario que está muy bien elaborado, puedo aplicarlo en repetidas ocasiones a un mismo sujeto, por ejemplo, y me puedan dar los mismos resultados, ¿sí? Ya la validez, eso sí es básicamente, y yo creo que se hace mucho con la matriz de consistencia, si es que la pregunta mida lo que tiene que medir, o sea, que me dé respuesta a esa variable o que ese conjunto de variables me den respuesta a un indicador. No sé si respondí la pregunta.
Bien, mientras nos opinan, Fernanda Hernández nos pregunta si hay parámetros para definir cuáles son esas variables drivers de la investigación. Claro, a ver, si me dices, porque los drivers son como esos insights, ¿cierto? O sea, entonces es cómo identifico yo las preguntas que debo formular para llegar en el análisis a esos drivers, es como yo lo entendería. Entonces, creo que lo que hemos dicho es básicamente tener muy claro el objetivo y el alcance del estudio. Y el objetivo tiene que ver con mi problema de investigación, el qué, el cómo y el para qué. Eso es un problema de investigación. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo lo quiero investigar? ¿Y para qué lo quiero investigar? Que ahí está el elemento del alcance de la investigación. No sé si respondo o quieres que complemente la respuesta. Bien, mientras lo revisan, Julie Bautista pregunta, para la pregunta abierta, ¿hay alguna forma de recolectarla para que no se pierda información? Es una buena pregunta porque son tan difíciles las preguntas abiertas, definitivamente. O sea, primero debe darse la instrucción al entrevistador o al encuestador que anote textualmente, no omita, no resuma y no interprete la información y que profundice en el contenido. Finalmente es que no se quede con respuestas generales. Me explico. O sea, pero es que no es que haya el decálogo, ojalá lo hubiera porque no es tan sencillo el manejo de la pregunta abierta, pero hay que tener mucha capacidad para profundizar y no más allá, para llegar como a variables o a características que sean operacionales, que yo las pueda medir, que yo las pueda accionar. Esa sería como lo que yo diría. Creo que, en mi opinión, requiere gran entrenamiento el manejo de la pregunta abierta, pero también creo que si una persona tiene claro el objetivo de la pregunta, puede sondear muy bien. Pero es eso, y no resumir, no interpretar, no omitir información, porque el peligro es que cada persona coge lo que le parece interesante, toma y apunta lo que le parece interesante, no hay que hacerlo textual. Digamos que si hay formas de profundizar y de retomar cuando no se toma una idea completa de una persona, ahí, digamos, sí hay técnicas para la profundización de las preguntas abiertas. Muy bien, aquí te pregunta Javier Sánchez, ¿qué escalas de medición son más recomendables en usar en un cuestionario? O sea, es una buena pregunta. Lo que yo decía, las escalas es un tema tan ancho. O sea, las escalas Likert son muy apropiadas. Lo que pasa es que depende del tipo de investigación que quieras hacer. Sí, hay variedad de escalas, hay escalas de satisfacción, hay escalas de calidad, hay escalas de importancia, hay escalas que miden la imagen o, por ejemplo, el posicionamiento de una compañía, totalmente de acuerdo, ni de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Hay escalas también donde, digamos, yo me puedo mover entre 0 y 1, qué tan de acuerdo está usted. Entonces, yo creo que depende como el tema de investigación, pero digamos, a nivel general es muy importante que sean escalas donde también contemos con puntos neutros para darles opciones, para darle una opción a la persona. O sea, que usualmente se trabaja con escalas de 2 puntos positivos, 1 neutro, 2 puntos negativos, y está al final siempre no sabe, no responde, que nunca se lee a las personas en el cuestionario. En todo cuestionario debe estar el no sabe, no responde, no aplica, pero no se lee. Entonces, con el tema de las escalas, lo que te digo, para mí, lo más recomendable son las escalas Likert, y te voy a decir algo también. Cuando se procesa la información, se trabaja con los top two boxes y los bottom two boxes. Los top two boxes son la suma de los 2 puntos más altos de la escala, los que califican, por ejemplo, como excelente y muy bueno, o los que dicen totalmente de acuerdo, más de acuerdo. Ese es el top two boxes. Por ejemplo, en temas de servicio, en evaluación de calidad, aspiramos a tener altos top two boxes. Entonces, la escala me permite eso, ¿sí? Lo que no me va a permitir un sí y un no, que no va a discriminar.
Entonces, también para el análisis se hacen cosas muy interesantes con las escalas. Pero lo que le decía yo, Leandro, yo creo que sí hay que tener una charla importante con el estadístico. Yo sé que él es muy bueno, muy buen pedagogo también, y creo que él puede explicarnos mucho más el tema de las escalas. Muy bien. Ya para finalizar, yo quería hacerte una pregunta, María Cecilia, y es, el encuestador, o perdón, el que diseña encuestas, no está tipificado, digamos que no hay una profesión específica que nos enseñe a hacer encuestas, sino lo vemos en algunas materias en la universidad, o en la experiencia, o en alguna parte de un libro que hayamos leído de la especialidad. ¿Qué herramientas crees o qué habilidades debería tener una persona que se dedique a diseñar encuestas? Creo que esa es una pregunta bien válida. ¿Tu experiencia qué nos dice? ¿Qué habilidades debería tener? Un conocimiento importante del tema que va a desarrollar en la encuesta. O sea, y hablo del tema, hablo de conocimiento de la empresa. Si yo me voy a Alpina a hacer una investigación, tengo que conocer bien Alpina y sus productos y cómo es el relacionamiento con sus clientes. O sea, tengo que conocer la compañía y tengo que conocer el tema. Entonces me parece que no es que yo diga que tenemos que ser expertos en todo, yo no estoy diciendo eso, pero lo mínimo es sí entender quién es esa empresa, cómo es esa empresa, cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus políticas de calidad, cuáles son sus objetivos. Me parece que es importante conocer la empresa. Dos, informarse sobre el tema. O sea, una persona curiosa que haga investigación de fuentes secundarias y que realmente esté pensando como en documentarse antes de. Tres, una persona con una capacidad de convocatoria, porque no creo que una persona sola deba construir un cuestionario. O sea, en mi opinión es un equipo. Entonces, como que tenga la claridad de los objetivos de la investigación, de lo que yo quiero plasmar en ese cuestionario, para comunicarlo al equipo y que tenga esa capacidad, ese poder de convocatoria para que se construya en equipo. Obviamente hay unas herramientas fundamentales de buena redacción, buena ortografía, puede sonar, pero ay Dios mío, la ortografía es fundamental, fundamental. El cuidado, digamos, debe ser una persona muy cuidadosa y muy analítica para analizar el flujo de un cuestionario, los pases, la lógica que debe llevar ese cuestionario. Creo que debe ser como eso, no sé si respondo tu pregunta. Sí, claro. Y una última pregunta que aquí nos hace André Felipe Velandia, que me parece interesante. Dice, ¿en qué casos se recomienda o es válido utilizar una escala binaria de sí o no? Hay preguntas dicotómicas, obviamente. ¿Consume usted Coca-Cola, sí o no? O sea, eso sí no, ¿sí? ¿O es usted beneficiario del programa de restitución de tierras, sí o no? O sea, hay preguntas que son ya, no sé si la palabra sea categórica, no creo que sea, pero que realmente sí, hay muchas preguntas filtro, por ejemplo, ¿sí? ¿Ha usted utilizado el call center de Positiva en los últimos 3 meses, sí o no? Y eso me lleva al resto del flujo del formulario a cómo lo debe contestar. Y obviamente ya hay preguntas de consumo, de hábitos, o sea, lo que pasa es que cuando preguntar sí, no, y cuando preguntar por escala, que incluso lo voy a investigar mucho más, porque me parece muy interesante la pregunta, sí depende, digamos, como del alcance de la pregunta y de lo que yo quiero hacer con esa pregunta, y cuál es, digamos, como la función de la pregunta en un momento dado. Bien, aquí tienes, Luisa San Juan también te hace una pregunta. Dice, ¿cuántas opciones de respuesta debe tener como máximo una pregunta inducida? Ok. Inducida, yo cambiaría, bueno, si es inducida porque es leída, tiene toda la razón. Digamos, hay tablas con atributos, cuando tú evalúas un proceso o un servicio, o por ejemplo, cuando quieres hacer la maestría ideal, ¿cuál sería la maestría ideal?
y tú tienes varios atributos, lo ideal es que las tablas no sean los 7 u 8 atributos. Si vas a calificar, por ejemplo, o un tema de calidad, o un tema de satisfacción, es lo fundamental, digamos, sería importante ahí eso. Pero el número de atributos no debe ser mucho para que la gente también tenga como manejo en su cabeza de lo que se le está preguntando, porque la gente se pierde mucho cuando tienes muchísimos atributos. Ahora, cuando haces una encuesta presencial, ahí sí tienes más posibilidades porque tú le pasas a la persona la tarjeta con los atributos, entonces es más fácil. Pero lo recomendable es 6, 7 atributos, diría yo. Muy bien. Aquí también Julie Bautista nos pregunta, ¿el hacer bastantes preguntas abiertas, eso puede significar desconocimiento del cliente? Perdón, no escuché la pregunta. Y Julie nos pregunta que si el hacer bastantes preguntas abiertas, ¿eso puede significar desconocimiento del cliente? No te la entendí. Que si hay muchas preguntas abiertas, que Abiertas. puede ser, hasta ahí llego. Sí, que sí puede. A ver, yo entiendo que lo que nos quiere preguntar Julie es que si estamos incluyendo muchas preguntas abiertas en un cuestionario, puede significar que desconocemos lo que realmente quiere el cliente. Sí. Puede significar que es que no te entiendo la palabra. Sí, yo me imagino que refiere un poco también a que no conoce bien al usuario de la información, o sea, al cliente, qué hace, qué es lo que requiere, cuáles son los objetivos que busca. Entonces uno termina haciendo muchas preguntas abiertas. Ah, ok, esa es una buena pregunta porque no todos los clientes saben lo que quieren. Bueno, ojalá todos supiéramos lo que quisiéramos, no siempre. Pero en este caso, no todos los clientes tienen claro el foco de investigación, ni tienen por qué tenerlo muchas veces. O sea, yo tengo este problema, o sea, los clientes se han ido con el otro, le están comprando el otro asegurador, han desertado y entonces, ¿qué voy a hacer? El cliente sabe eso, pero no sabe nada más. Entonces, digamos, hay la fase cualitativa, las fases cualitativas. El hecho de que haya muchas preguntas abiertas no quiere decir, digamos, es válido, pero yo no lo haría en un cuestionario. Yo lo que haría sería una etapa cualitativa previa. Entonces yo lo que haría es unos grupos focales para empezar a entender y a conocer a ese cliente y a caracterizarlo y tener alguna aproximación cualitativa. Y con base en esa información cualitativa, pues yo ya voy estructurando un cuestionario. Pero en la medida de lo posible, las encuestas, lo recomendable es que el cuestionario no tenga tantas preguntas abiertas porque además la gente se fatiga. Y miren, lo hemos comprobado, la gente se aburre. O sea, la gente como que no quiere ser creativa, de verdad, de decir, voy a responder esta pregunta con toda la profundidad, el sentido, pues unas veces toca insistir mucho, ¿no? Entonces, digamos que lo recomendable, si yo estoy en ceros, voy a hacer una línea de base, no conozco nada, no sé nada, pues hagamos una etapa cualitativa previa y revisión de fuentes secundarias y terciarias, ¿sí? Y lo recomendable ya en el formulario, cerrar en la medida de lo posible lo que se pueda. Bien, No aquí sé Daniel si te respondí la pregunta, pregunta. sí, Daniel te está preguntando que quisiera saber qué tan válido es que una persona evalúe a modo de percepción y no porque en sí conozca. Buena pregunta. ¿Qué pasa? Ah, es que una cosa es un estudio de percepción, por ejemplo, un estudio de posicionamiento de imagen, y otra cosa es un estudio de satisfacción. Me explico. Para que yo evalúe la calidad del servicio, tengo que haber tenido una experiencia con ese servicio. Es decir, haber tenido unos momentos de contacto, de relacionamiento, así haya sido en un restaurante, haya sido en la universidad estudiando el posgrado, haya sido en el banco sacando la plata, lo que sea. Pero cuando evalúo satisfacción, debo tener una experiencia de servicio para poder calificar. Cuando yo evalúo imagen y posicionamiento, yo tengo una imagen de Donald Trump, no lo conozco, no le he dado la mano. Entonces, pero yo puedo tener una imagen de él. Es decir, yo no tengo que tenerlo cerca ni haber tenido una experiencia con él para tener una imagen o
porque el posicionamiento es el lugar que ocupa en la mente del consumidor o del cliente ese servicio, ese producto o la persona, ¿sí? Entonces, posicionamiento no necesito experiencia de servicio, pero cuando vas a evaluar calidad del servicio, cuando vas a evaluar satisfacción, necesitas tener experiencia de servicio. Cuando tú vas a evaluar el impacto de un programa, computadores para educar, tienes que tener una experiencia con el evaluar. Guías alimentarias para el bienestar familiar, pues tienes que haber tenido una experiencia con el programa y haber estado enterado y en el tema para poderlo evaluar. En cambio, hay cantidad de temas que yo puedo evaluar. La imagen del alcalde de la ciudad de Bogotá, ¿sí? Y no necesito tener experiencia de servicio. Miren que la imagen y posicionamiento se relaciona más, que no con la experiencia de servicio, sino más con la comunicación, con la publicidad. Eso es lo que me deja a mí, digamos, en mi mente, el producto o el servicio a través de la comunicación y la publicidad. Bueno, muy bien, María Cecilia. Muchísimas gracias por tu presentación. Tuvimos algunos inconvenientes al principio. Pues con mucho gusto. Yo espero haberles aportado algo desde mi experiencia. Fue un gusto compartir con ustedes pues estas reflexiones y en lo que necesiten, pues ahí estamos a la hora. Yo te pediría que en el chat, María Cecilia, incluyeras tu correo electrónico para que creo que hay más preguntas y tú pudieras ya contestar de manera particular, ¿no? No sé si pudieras, por favor, escribirlo ahí en el chat para que se puedan llevar tu correo electrónico, si no, lo hago yo directamente, si tú me autorizas. Con mucho gusto, tú puedes darle mi correo electrónico, con mucho gusto le responderé sus preguntas, lo que necesiten, estoy a la hora. Perfecto. Les agradezco a todos pues su participación, los esperamos en el próximo webinar. Ya les mando por el chat la información de María Cecilia. A María Cecilia, una vez más, muchas gracias y los esperamos en el próximo webinar. Mil gracias a todos por su participación. Muchas gracias, con mucho gusto. Bye. Ay. Porque me muero. Ya terminé acá y me fue súper bien. No, no fue súper bien. No,